El lunes próximo es 17 de octubre y se celebra un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista. Nada mejor que Julio Bárbaro para recordar un poco ese día y también para hablar de cómo está el peronismo hoy. Julio Bárbaro es un viejo dirigente sindical, muy experimentado eh, y muy avesado en esto de las fracturas internas en el peronismo, así que aprovecho y le doy la bienvenida a Julio, gracias por su tiempo, bienvenido. Buen día, gracias. Julio, a ver, antes que nada, ¿le sorprende esto de que el presidente no haya sido invitado a los diferentes actos que habrá el lunes próximo por el Día de la Lealtad Peronista? Primero, yo soy de los que opinan que el peronismo terminó con la vida de Perón. Después fue usurpado por el antiperonismo de derecha de Menem y luego, digamos, usado por los Kirchner para hacer otro antiperonismo. Digo, piensen que Perón era el trabajo y la industria, el obrero. Perón muere y en la Argentina no hay un solo subsidio. Pero no solo Perón, era Frondizi, era Ilia. Yo digo a veces para dejar claro que hasta la NUCE era otra sociedad. Yo nací en una Argentina donde no había problema de deuda. Y una Argentina donde no había caídos. En una Argentina, para los jóvenes es imposible imaginar lo que eran las ciudades, lo que era Buenos Aires en aquel momento, ¿no? Entonces, el peronismo es un recuerdo que da votos. Lo usó el Turco Menem, que de peronista no tenía nada, era absolutamente antiperonista en el sentido ideológico, ¿no? Y Kirchner y Cristina también. Julio, a ver, ¿le sorprendió la designación de Kelly Olmos al frente del Ministerio de Trabajo? Ya no me sorprende nada de Alberto porque no entiendo, digamos, yo he sido amigo de Alberto, tengo muchos años de participar con él. Lo único que demostró Alberto es que el gobierno le queda grande. Después todas las cosas que fue haciendo, por lo menos ahora las fue enmendando Massa y Mansur. Pero Alberto hizo un desastre. Su pasión por Venezuela, por Cuba, por, digamos, por el lenguaje inclusivo, digamos, Alberto, yo creo que va a quedar como el peor gobierno de la historia argentina, ¿no? ¿A Olmos la conoce usted? Sí, de toda la vida la conozco. En una época, hace 30 años, teníamos quintas del Tigre cercana. Sí, la conozco y la respeto, pero digo, el problema es la coherencia del gobierno, no los candidatos o los personajes. Y digo yo, a ver, cuénteme un poco de Olmos, si es que podemos esperar que le den una impronta propia al Ministerio de Trabajo, o si es que se espera una mera continuidad de la gestión de Moroni. No puede haber ninguna gestión exitosa si no hay acuerdo de sectores. Si usted tiene que la dirigencia del movimiento obrero no estuvo de acuerdo, ¿cómo hace para ser exitoso? La Argentina no es exitosa porque tiene dos rumbos. Uno de Juntos por el Cambio y otro de Frente de Todos. Esos dos rumbos no son Bolsonaro y Lula. Bolsonaro y Lula discuten quién hizo más para mejorar Brasil y ambos lo mejoraron. Cristina y Macri discuten quién hizo más para destruir la Argentina y ambos la rebajaron, la dañaron. ¿Habló con Olmos usted o no en estos días desde que fue designada? En mi vida miles de veces, pero digo, fíjese que pero digo ahora desde que fue designada ministra de Trabajo. No hablé, yo estoy bastante retirado de todo lo que son cuestiones del poder, trato de pensar, a veces me llaman. Para mí la política es el lugar de los sueños. Yo pertenezco
al mundo en el cual todavía creíamos en las utopías, no en esta cosa triste de Durán Barba, que es la degradación de la política en una articulación de coacheo. Eso es triste, es devaluado. La Argentina, Julio, ahora voy al coacheo, ¿no? y a las estrategias macristas. Antes le consulto una cosita que por ahí tiene, usted me la puede explicar mejor, teniendo en cuenta que conoce aquel peronismo de Guardia de Hierro y vinculado a esta nueva ministra de Trabajo. Quería consultarle si es que puede haber influido de alguna manera o puede haber sido sugerido su nombre desde el Vaticano, gente allegada a Bergoglio, que también me dicen y me cuentan que conocen a Kelly Olmos. El cuento chino de que Bergoglio es de guardia. La Argentina vive de un conjunto de estupideces, tiene una concepción del Estado y de lo privado ridícula. El primer individuo de Guardia de Hierro que entra a El Salvador a estudiar soy yo. Entonces, por eso lo estamos llamando. Que el cardenal en ese momento o que el Santo Padre sea de Guardia de Hierro es una de las tantas payasadas con las cuales decoramos nuestra carencia de reflexión. Pero como no reflexionamos, creemos que el Papa, que tiene una dimensión universal, lo podemos definir por las limitaciones mentales de un par de personajes menores. Después no tiene nada que ver con Guardia de Hierro, ni siquiera con el peronismo. Yo fui de los discípulos de Bergoglio, de los amigos, como obviamente todo sacerdote, dirige a los que están bajo su espacio y más. ¿Sabe por qué Guardia era distinto en esos tiempos? Porque éramos los únicos que no asumimos la guerra, la lucha armada. O sea, un detalle, Guardia no era de derecha, nada más que los estúpidos de la guerrilla decían que eran de derecha los que no matábamos, ¿no? Y después terminó en esta cosa que usted ve a Berbisky, a Pirmenich, a Perdía Vaca Narvaja, todos personajes muy menores que definen el odio a la política desde una izquierda sin idea ni destino, ¿no? Julio, había hecho mención a los focus group, a la estrategia macrista de Durán Barba y demás. ¿Qué cree que puede pasar el año que viene en las elecciones? Primero quiero hacer un detalle, llamar la atención. Ganar las elecciones pueden más de los que gobernar pueden. O sea, si algún sector tipo Milei gana las elecciones, vamos derecho a la guerra civil. Tenemos conciencia de eso. Me parece importante, porque si no, seguimos hablando sobre la inmortalidad del cangrejo. Es decir, la Argentina lleva 46 años donde lo único que crece es la pobreza y el endeudamiento. 46 años. O sea, yo fui diputado en un país subsidiado, pero además una deuda de 6.000 millones y una desocupación que no llegaba al 5%. Ahora, si nosotros no estamos dispuestos a revisar eso, la destrucción de la industria, el golpe del 76, Martínez y Cavallo, este Cavallo que sigue hablando, instaló 394 estructuras o entidades financieras. Destruyeron la economía alegremente, crearon la deuda la crea la dictadura. Cuando se van dejan 47.000 millones de endeudamiento. Entonces tenemos que revisar por qué caímos en este pozo cuando países hermanos como Uruguay o Brasil o Bolivia mejoraron enormemente. ¿Esto usted a qué lo atribuye? Porque muchos de los años que en el periodo temporal que usted está marcando, hubo gran mayoría de gobiernos peronistas a cargo del país. Yo creo que Menem fue la derecha liberal, disfrazada de peronista, y los Kirchner fueron la izquierda sin destino, disfrazada de peronistas, pero ninguno de los dos, peronistas, digamos, no han sido estructuras patrióticas. O sea, estructura en Brasil, Bolsonaro y Lula primero defienden la estructura y la industria de Brasil.
Acá nosotros seguimos, nosotros todo lo que tenemos cada vez es más extranjero. Ahora apareció Remax, entonces Remate ese, el señor que me vendía el departamento ahora es pagamos royalty por existir. Hay una vocación colonial mediocre que nos va llevando a un sin destino. Nos sobran 20 millones de habitantes para esta estructura que están queriendo imponer. Yo le decía a Macri, cada farmacia que avanza Farmacity es un clase media que degradase en clase baja. Ahora las carnicerías son Rex, las panaderías, todo es de los bancos. Entonces destruyeron la clase media y me dicen que no, bueno, me venden cualquier cosa y hay mucha gente que no toma conciencia de lo que está pasando. La Argentina está caída en la concentración económica desmesurada de los bancos y los intereses. Nunca hacemos la cuenta de lo que la LELIC se llevan por mes. Julio, recuerdo su última experiencia como candidato, su última experiencia electoral, que tengo entendido que fue por el partido de Moyano, junto con Julio Piumato, y que no le fue para nada bien. También sucede... No me va nada bien, porque al primero largamos 2 días antes, nunca. Yo me acuerdo el día de Moyano fui a votar, bajé en el ascensor y la señora me dice, ¿a quién va a votar? Mi vecina no sabía que yo era candidato, digo, yo nunca hice campaña ni me interesó. No es eso. En la Argentina para hacer campaña hay que pertenecer a uno de los grandes sectores. Yo apoyé a Macri, pero después salí corriendo cuando vi lo que hacía. A mí me interesa la política, me ofrecieron todas las embajadas, nunca acepté ninguna. Creo que la Argentina está trabada en la frivolidad, la reflexión casi no existe entre nosotros. Y esa experiencia usted lo atribuye a que Moyano no hizo campaña, y también me llama la atención... Salimos, Piumato llamó a un consultor que en aquel momento era Jorge Jacobe padre, que en paz descanse, y yo le dije no llegamos al 1%. Me dijo, pero poné, entra, bueno, él quería llegar al 1 él, pero salimos en esas cosas divertidas que no se entera nadie. No era una campaña en serio, lo mío no es ni era mi voluntad ni mi deseo. Y hoy ¿a qué dirigente ve con alguna proyección o lo percibe distinto que pueda dar soluciones a este berenjenal en el que estamos viviendo en la Argentina, con errores que se repiten, ¿no? Inflación alta, subsidios, esta percepción también de que vienen marcas y compañías de afuera y degradan y nos empujan un poquito más a la clase media hacia abajo. ¿A qué dirigente ve como distinto que puede llegar a enderezar el rumbo? Yo he visto a Gerardo Morales el otro día clarito decir, bueno, yo convertí Jujuy en una economía que dejó de ser negativa, o sea, se autosostiene, y estamos haciendo cosas. El problema es un dirigente que tenga claro que el Estado y lo privado tienen que existir los dos. Lo de Macri es triste, lo de Macri para mí es patético. Yo mira que hablé 30 veces, lo escucho y cuando dijo que Irigoyen era populista, digo, si el tipo llegó a presidente no puede decir pavada, tendría que, no, y hay toda una cantidad de personajes que dicen estupideces sin pavada. ¿Te imaginas si Irigoyen, que nos da el derecho al voto, era populista? Es triste, ¿no? Y es interesante esto que remarca usted de destacar la gestión de Morales en Jujuy, teniendo en cuenta que usted es un personaje muy asociado con el peronismo y está de alguna manera ponderando un gobernador radical. No es común esto en la política doméstica. Un gobernador que metió preso a Milagro Sala. Que esa es la virtud, sacar la marginalidad e instalar... Sí, porque usted tiene esta estúpida de ministra que renunció el otro día porque le parecía que las trataban mal a los mapuches.
Gómez Alcorta. Es una cosa que usted se agarra la cabeza y dice, estamos idiotizados. Eso era lo de los montos, pero les daba las gobernaciones y ellos ponían bomba. Es la idea de ser poder y sublevación a la vez, pero no porque sean revolucionarios, porque son imbéciles. ¿Cómo ve el fin de año, Julio? Difícil, lo veo difícil, veo un país con mucho dolor. Silvia Bleisman hace unos años escribió Dolor País. Yo no soy un fanático de ningún peronismo. El peronismo no es un partido de fútbol que cambian los jugadores. Menem fue un traidor, a los 2 años me fui. Los Kirchner lo acompañé los 4 años a Néstor, después me fui. Si no terminamos respetando el pichetismo, Pichetto fue todo Menem, todo Néstor, todo Cristina y todo Macri, y me da un curso de política, me tiene que dar un curso de agachada. Ser político es confrontar, es discutir, es debatir, es expresar un pensamiento, no acomodarse en un carguito. Hoy la política en general es eso, es buscar un carguito. Más bien, mire, en la Argentina los negocios expulsaron las ideas. Los políticos se enriquecieron a partir de empobrecer a la sociedad. Entonces quedan pocos, pero los que no nos hicimos ricos, nos corrieron del lugar, de la política. Yo con alegría veía el otro día que opinaba Freddy Storani o Casella, ese pequeño grupo de políticos que no cambiamos de clase. Mis nietos siguen veraneando en San Clemente, no me tocó ni Cariló ni de Punta del Este ni Miami. Digo, la idea de que ser rico mucho menos es ser pagar exitoso. Alquileres en dólares, ¿no? Mucho menos pagar alquileres en dólares. Pero la idea de que ser rico es la única forma de ser exitoso es parte de la decadencia de la Argentina. Julio, lo último y tiene que ver con la inflación. Acá en este programa hablamos mucho de economía y del poder adquisitivo de los salarios y hablamos mucho del mundillo sindical. Me interesa saber cómo está viendo esta escalada inflacionaria y si es que traza algún paralelismo con lo que fue el gobierno de Alfonsín. Yo creo que el gobierno de Alfonsín, en alguna medida, fue el último intento de hacer política donde el Estado fuera más fuerte que lo privado. Fue un intento y lo perdió. Después vino Menem que le regaló el poder a lo privado, con lo cual hicimos bolsa todo, destruimos todo a pura coima. Y después, bueno, creo que la inflación nos deja a todos empobrecidos, absolutamente empobrecidos. Y yo lo que me pregunto es si seremos capaces de salir de esta estupidez de creer que la culpa la tuvo el otro. Antes de ayer di una charla en el Club del Progreso y un señor me dijo, estoy de acuerdo en todo, menos en que la ética falta de los dos lados. Y le digo, mire, si quiere le explico. La corrupción más importante de Argentina es hereditaria, pasa de un gobierno al otro. Sí, es así. O sea, lamentablemente yo le decía a Macri lo mismo que le dije a Néstor, lo mismo que le dije a Menem. Son tipos con los que me codié y los conocí. A Macri le decían, esto y esto y esto, ¿lo vas a seguir cobrando o vamos a cambiar? Sí. No van a cambiar porque ninguno está dispuesto a renunciar a una sola coima de las que se reciben en Argentina. El intendente que quiere ser presidente se olvidó unos años de cobrarle a las grúas que levantaban los coches. Usted y yo tenemos que decir que nos tomó de tonto, ¿o no? Sí, sin duda. Si alguna vez le llevaron el coche se dará cuenta de que sí. Entonces, son cosas que ya son, digamos, es la desnudez del saqueo de una dirigencia que se enriquece a partir de empobrecer a la sociedad. Julio, le agradezco por su tiempo, me encanta escucharlo ocasionalmente y nada, me parecía oportuno
por lo menos conocer su opinión de la designación de Olmos, a quien sé que conoce mucho, y también escucharlo teniendo en cuenta su experiencia en la víspera a este nuevo 17 de octubre. Así que le agradezco por su tiempo. Un abrazo, gracias. Pasó Julio Bárbaro acá por 14 bis.